Hola y bienvenidos. Hoy entraremos en una historia que nació del amor, creció en el silencio y terminó marcada por un dolor que pocos imaginaban. La voz que por fin se atreve a hablar no es otra que la de Sonia Restrepo. Y lo que revelará sobre la pérdida de Jason Jiménez podría cambiarlo todo. Sonia describe que aquel adiós no solo fue inesperado, sino un golpe que le fracturó la vida en dos. Ella llevaba años enfrentando rumores, juicios y suposiciones, pero jamás había encontrado el momento para contar cómo ese vacío la transformó desde adentro. Gracias por ver mi video. Y si te gusta este contenido te invito a suscribirte para seguir apoyando este canal. La versión de Sonia no nace del drama, sino de una necesidad profunda de cerrar un ciclo que durante mucho tiempo la mantuvo en la oscuridad. Sus palabras, cargadas de sinceridad y temblor, son la puerta que nos permitirá entender por qué su silencio prolongado no fue cobardía, sino una forma de sobrevivir en medio del torbellino emocional que la envolvió tras la partida de Jason. Y mientras su relato avanza, queda claro que lo que enfrentó fue mucho más devastador de lo que la prensa alguna vez insinuó. Cuando Sonia Restrepo decidió romper el silencio, muchos pensaron que lo hacía para defenderse de rumores, pero la verdad era otra. Ella necesitaba explicar cómo, detrás de cada titular sobre Jason Jiménez, existía una historia íntima que nadie había querido escuchar. Una historia donde el cariño, la lealtad y las segundas oportunidades convivían con la presión constante que rodea a una figura pública. Sonia recordó que desde el inicio comprendió que amar a un artista reconocido significaba compartirlo con el mundo. Aún así, ella encontró en Jason un refugio inesperado. Él le hablaba de sus miedos, de la responsabilidad de sostener una carrera que crecía demasiado rápido y del peso de convertirse en un referente para millones. Sonia lo acompañaba en silencio, sabiendo que incluso el éxito puede convertirse en una carga insoportable. Con el tiempo, la distancia emocional empezó a aparecer, no por falta de amor, sino por la velocidad con la que la vida de ambos cambiaba. Jason vivía entre escenarios, estudios y compromisos. Sonia, en cambio, trataba de mantener un equilibrio entre su vida personal y las exigencias que no había elegido. Aún así, ambos intentaban proteger lo que habían construido, aferrándose a los momentos simples que les recordaban quiénes eran antes de que la fama lo alterara todo. Pero entonces llegó el punto de quiebre. Para Sonia, la partida de Jason no fue solo un final, sino la interrupción abrupta de un vínculo que ella aún intentaba sostener. No existieron despedidas largas, ni conversaciones que cerraran heridas. Solo un silencio repentino, un vacío que dejó en su vida la sensación de haber perdido no solo a un compañero, sino la parte de sí misma que había aprendido a entregarle. Y mientras el mundo seguía girando, ella quedó atrapada en un duelo que nadie veía, obligada a aparentar fortaleza cuando por dentro se desplomaba. En su confesión, Sonia Restrepo reveló que lo más doloroso no fue la ausencia física de Jason, sino todo lo que esa ausencia despertó dentro de ella. Cada recuerdo que antes le parecía cálido se convirtió en un recordatorio punzante de lo que ya no podía recuperar. Sonia explicó que durante meses vivió atrapada entre la nostalgia y el desconcierto, preguntándose en qué momento la vida le había arrebatado todo sin darle tiempo para comprenderlo. Ella admitió que trató de mantenerse firme, pero la presión emocional terminó superándola. Las noches se volvieron interminables, cargadas de pensamientos que no podía silenciar. Recordaba la manera en que Jason la miraba cuando buscaba un descanso en medio de su agitada vida, y cómo esas miradas ahora se transformaban en sombras que la perseguían cuando intentaba dormir. Sonia aceptó que no era solo tristeza. Era una sensación profunda de haber quedado suspendida en un duelo sin respuestas. El aislamiento también la golpeó. Mientras la gente opinaba desde afuera,
Ella se sentía incapaz de explicar el peso real de su dolor. Los consejos de superación no la consolaban, porque no hablaban del vacío que dejaba alguien que había marcado su historia de una forma tan intensa. Sonia confesó que incluso evitaba lugares y canciones que le recordaran a Jason, porque cada detalle la enfrentaba a una herida que aún ardía demasiado para tocarla. Pero entre todo ese caos emocional, surgió algo inesperado. Sonia comenzó a reconocer que su silencio prolongado no había sido una elección, sino una defensa. Ella se mantuvo callada porque no sabía cómo hablar sin derrumbarse. Y ahora, al compartir su versión, comprendía que no buscaba justificar nada. Solo necesitaba liberar un peso que la había acompañado durante demasiado tiempo. Un peso que empezó el día en que la vida cambió sin avisarle. La parte más impactante del testimonio de Sonia Restrepo llegó cuando admitió algo que nunca había dicho en público. No fue solo la pérdida de Jason lo que la destrozó, sino la forma abrupta en que todo ocurrió. Ella sentía que la vida les había robado la oportunidad de cerrar ciclos, de pedir perdón, de aclarar malentendidos y de entender si aún existía un camino posible para ambos. Esa incertidumbre, más que el adiós en sí, la acompañó como una sombra que no podía apartar. Sonia confesó que durante mucho tiempo se culpó por no haber dicho ciertas cosas cuando todavía era posible. Se preguntó si debió haber insistido más, haber retenido, haber cambiado algo de su propia vida para evitar la fractura emocional que terminó separándolos. Pero con el paso del tiempo entendió que ninguna relación sobrevive a la presión constante de la fama, los compromisos y el desgaste silencioso que se acumula entre dos personas que se quieren, pero que ya no pueden encontrarse en el mismo camino. En su mensaje final, Sonia no buscó provocar lástima ni reavivar polémicas. Lo que quiso fue reconocer en voz alta que el dolor que vivió la transformó por completo. Dijo que hablar ahora no significaba abrir heridas, sino permitir que cicatricen. Su intención no era revivir el pasado, sino aceptar que la historia que compartieron con Jason fue real, intensa y profundamente humana, incluso con sus quiebres y silencios. Al concluir su relato, Sonia dejó claro que no espera comprensión universal. Solo espera que quienes la escuchen entiendan que detrás de cada figura pública hay vidas marcadas por emociones tan complejas como las de cualquier persona. Y aunque la pérdida de Jason Jiménez la destrozó, también le enseñó a reconstruirse desde el dolor, a valorar su propia voz y a encontrar fuerza en la fragilidad. Ese, según ella, es el verdadero motivo por el que finalmente decidió hablar.